mantenimiento autónomo que ya tendría. Es una máquina que ya tiene una buena condición básica, tiene buena lubricación, está ajustada, entonces ya muchos de los defectos ya han desaparecido, pero cuando queremos buscar el cero defectos, ahí nos toca entrar con los 10 pasos del mantenimiento de la calidad, y meternos a este nivel de detalle. Entonces, ¿qué hace la matriz? ¿Qué hace la matriz QA? Voy a ponerla aquí a un ladito izquierdo y ya les digo por qué. Entonces, la matriz QA es muy sencilla. Lo que dice es, ponga aquí a la izquierda como las etapas del proceso, ¿bien? De esta maquinita en especial. Entonces, ahí pusimos las que yo saqué de acá de este plano. Ahí las describí, puede estar bien o mal, ya ustedes me dicen. El documento editable está en la misma carpeta que dice matriz QAQM, si lo quieren pues editar mejor. Pero entonces aquí está, separa los envases, dirige el envase a esa selladora, llena el envase de líquido, dirige el envase a la tapadora. Yo aquí me inventé un poco las frases como de la lógica: abastecer la tapa, poner la tapa, transporte hacia la salida y salida a la banda. Dime, Alfredo. Ahí con Michelle vamos a cambiar un poco la descripción para que sea más acorde a la máquina. Mejor. Entonces, en la carpeta está el Excel. Solamente es que lo abran, ahí está tal cual como está acá. Si ustedes lo quieren editar, simplemente editan, copian el pantallazo y lo pegan ahí para que quede un poquito mejor. Listo. Entonces, este es el número de proceso, no tiene pues ningún chiste, y este es como la unidad. Entonces es como la parte de la máquina, ¿cierto? La banda de ingreso, la separación con bloqueador, estrella de entrada. Yo puse las que ahí yo interpreté, puede ser que también se pueda mejorar. Entonces aquí está la etapa del proceso y aquí está la unidad o el equipo que toca esa parte del proceso. Bien, y en la parte de arriba están los modos de fallo, o sea, qué defectos podrían presentarse. Yo también aquí saqué algo pues de mi propia, eh, como de mi propia aquí deducción. Entonces, que el envase esté tallado, o sea, que tenga de pronto una rayadura, que haya líquido sobrellenado, que esté sin tapa, que esté la tapa más apretada, que falte líquido, que la tapa esté tallada con algún defecto, o que el envase esté roto. Ahí, como les digo, me inventé esos defectos. Aquí a la derecha yo pondría, y si lo tienen, voy simplemente aquí a poner para efectos de lo que quiero, es, si tienen algunas fotos de algunos defectos, sería ganador, porque uno podría aquí mostrar cómo se ve el defecto. Bien, no es necesario, pero ayuda pues a presentar aquí el defecto con alguna fotico. Y entonces, procesos, defectos. La calificación simplemente te dice cuál es la incidencia que tiene esa etapa del proceso en ese defecto. Entonces, por ejemplo, llenar el envase de líquido, envase líquido sobrellenado. Entonces, claro, en esta etapa de llenado, la posibilidad de que el líquido sea sobrellenado, o sea, que esa etapa influya en ese defecto, es alta. Obviamente no va a quedar sobrellenado en la entrada. Entonces tú le pones aquí un número que dice qué tan probable es que ese defecto suceda en esa etapa. 3, alta probabilidad. 1, baja probabilidad. En blanco es que no hay ninguna probabilidad. Esto, para efectos, digamos, del ejercicio, yo lo supuse, pero con algo de lógica. Si ya uno lo quiere hacer real, pues para eso es la matriz QA, para coger cada defecto, poner probabilidad. Entonces, ¿qué te da aquí a la derecha? Cuáles son las partes de la máquina que tienen mayor incidencia sobre la mayoría de defectos, y hacia abajo te dice cuáles son los defectos que más se producen o que mayor probabilidad tienen de producirse. Bien, es distinto. Aquí me coincidió, digamos, que envase tallado y envase roto son los que más sucederían. Esto, como les digo, lo saqué de, pues, la suma y resta. Puede ser que no tenga nada que ver con la realidad. Si ustedes lo quieren poner real, se meten en el archivo y lo editamos. Pero esa es la matriz. Eso es lo único que me dice, es en qué parte del equipo hay más potencial de defectos y qué tipo de defectos se produce más o es más potencial de suceder. Listo, con eso yo aquí en la siguiente lámina puse fotografías del proceso para explicar mejor. Aquí uno podría, digamos, tratar de explicar
mecánicamente dónde sucede el defecto y demás, pero las fotos ayudan a ilustrar mucho. Entonces me vengo al análisis 4M, que es la misma cuba aquí a la izquierda con una extensión que te dice, bueno, ¿cuál de las M's tiene más impacto en ese tipo de defecto, en ese lugar de la máquina? Entonces te dice, por ejemplo, en todo el llenado de envase es la máquina y el material. O de pronto en el transporte del envase es el operario. Entonces yo escojo las M's que tienen más influencia para entender dónde pueden estar las causas raíz. Bien, y hacerle, aquí en la tarea se salta un montón de pasos porque la matriz Q, esos son los 10 pasos de calidad, eso tiene muchos pasos intermedios. Entonces por eso no lo están pidiendo. Pero yo aquí entonces empiezo a hacer un análisis profundo de causas, busco contramedidas, hago el plan de acción, pero lo que me dice la matriz 4M o QM es, venga, ¿qué M influye más? Si la máquina, el material, el método, y entonces le pongo una X, quiere decir que hay un impacto de esa M sobre ese, digamos, esa función del proceso. Y aquí hace algo muy interesante, y es que te dice, esa etapa de proceso, ¿existe algún estándar, algún control, algún centerline, una variable de control? ¿Cuál es? Pues yo puse muy poquitas porque no las conozco, pero aquí podemos poner más. O sea, hay un procedimiento que me diga, digamos, cuál es el nivel de llenado de envase, posiblemente sí, entonces hay un estándar de parámetros. Hay un estándar que diga cuando la tapa queda sobre la botella o cuando se acabaron las tapas, si está o no está. Entonces, aquí lo que te pregunto es si existe algún estándar, un instructivo, una marca visual, algo que te permita detectar eso. Sí, bien, ya existe. Bien, entonces claro, ahí a ustedes que son expertos lo pueden poner, pero lo interesante es que aquí te dice evalúa ese procedimiento. Entonces yo digo, hombre, si existe un estándar, pero no se toma ninguna medida, o sea, nadie hace nada con él. O existe, pero está mal. O existe, está bien, pero nadie lo usa. O existe, está bien y se usa. Entonces yo aquí le pongo una valoración. ¿Esto para qué sirve? Porque yo no me pongo a hacer análisis de causa raíz sobre causas que lo que evidencian es que hay un estándar que no se usa. Entonces, digamos que empiezo desde hacer que se use el procedimiento, que la gente lo conozca. Entonces aquí me faltó la calificación, pero si ustedes le meten un poquito de la realidad, aquí le podemos poner si existen y si realmente están bien y se usan. No, me imagino que no lo tenemos que hacer a la perfección, pero ustedes que lo conocen sí pueden decir si son uno, son dos, tres o cuatro. Uno es que no hay nada, 5 es que lo que está se usa perfectamente. ¿Eso de qué sirve? Pues por dónde empiezo yo, por los más bajitos, porque empiezo a trabajar donde no hay estándares o donde no se usen. Bien, esa es la matriz de 4Ms, es muy sencilla y al final es la definición de puntos Q. Entonces, esta es otra matricita que hace lo siguiente. Aquí dice modo defecto, entonces los mismos defectos que ya definí, la categoría de la M que coincide con ese modo de efecto, entonces pues aquí me devuelvo acá y dice, si este defecto, ¿cierto? Acá, que sucede en la llenadora, tiene impacto de máquina, entonces yo pongo aquí que efectivamente hay máquina o hay método, voy a poner más de uno. Elemento de verificación, entonces aquí yo puse los que estaban, pero este sí lo pueden editar sobre la lámina. ¿Cuál es el elemento de verificación? Hombre, hay una marca visual, hay un manómetro, hay un rango, hay un estándar sobre máquina, hay un sensor, no sé. Bien. Y lo que me dice es cuál es el componente Q, que es lo que yo debería verificar e inspeccionar. Entonces aquí dice, el evento de verificación es el nivel de llenado, por ejemplo. Hay un componente Q, ¿cuál es? Es, digamos, sobre la máquina, sobre la pantalla, sobre el volumen de mililitros exacto, no sé. Aquí lo que estoy diciendo es, ¿qué hace que yo verifique que digamos, esa variable de calidad se cumpla? ¿Y cómo lo verifico a través de qué tipo de inspección? Entonces, hombre, o hay un estándar visual sobre la máquina, o hay un instrumento, o es simplemente una guía que me dice un tope. Entonces, estos están ahí porque ya estaban en el ejemplo, pero puede ser que existan algunos componentes Q, se llama componente Q, es cuál es el punto de calidad que yo tengo que inspeccionar. Entonces, hombre, que la regleta esté en posición, que la guía esté exacta,
que la caída de la lámina esté en la posición correcta, que el torque esté en más o menos 3. Estas son cosas que yo voy a inspeccionar en la máquina. Bien. Aquí me puedo poner un poco más técnico, si quieren borrar esta columna, pero en relación con el evento de verificación, o sea, ¿qué hace que ese componente Q te garantice la calidad? ¿Cierto? Porque garantiza la presión correcta, porque ajusta la posición, porque elimina líquido excedente, no sé, aquí ya es un poco físicamente o mecánicamente qué hace ese componente de máquina, bien, y acá te dice cómo lo inspeccionas, pues visualmente lo toco, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer esa inspección? Con un instrumento, con una lectura, con alguna, con algún, sí, con algún componente. ¿Cada cuánto lo debo hacer? ¿Cuánto dura esa inspección? Y si necesito una herramienta para hacer esa inspección. En conclusión, lo que yo estoy haciendo es partir de entender la máquina, los defectos, asociarla con si es máquina, persona o material, para poder hacer un análisis de por dónde puede ir la causa. Y aquí lo que te dice es, si ya lo tiene tan claro, si ya conoce cómo conecta la máquina con esa variable de calidad, dígame exactamente en la máquina yo que tengo que estar constantemente inspeccionando o con la frecuencia que diga acá. Y me voy a saltar aquí un poquito. Los puntos Q son puntos físicos que quedan afuera en la máquina o marcados por dentro, que el operario sabe que ahí es lo que tiene que estar verificando constantemente, que esa es la regla, la posición, el nivel, la temperatura, y lo puede ver desde afuera, es una línea, es un nivel, ¿cierto? ¿Qué es? Entonces aquí yo marco en la máquina físicamente el punto Q, o sea, le estoy diciendo al operario, usted simplemente controle que eso esté en la posición correcta cada día, cada hora, cada 6 horas, lo que sea. Muy bien. Y ese es el, digamos, ese es el final del taller. ¿Qué elementos le podemos agregar? Usted ya le pusieron algunos. Una consulta. Dime, Alfredo. Sebastián, en este punto la máquina tiene un checkmark o algo así. Es un sistema que te dice qué es lo que está fallando o qué es lo que está por fallar. Toda la máquina te dice, ay, a ver, tengo problemas o tengo una alarma por demasiado torque. Eso entraría claro, eso está en un panel. Sí, en claro. La pantalla que tú ves ahí. Eso. Pues la pantalla te dice, se salió de posición o hay una alarma acá. Esa alarma ya es una consecuencia de algo que se desajustó, se salió de control. Entonces, la alarma sí te dice y ayuda mucho a decir qué variables salieron de control, pero coincide con los puntos en la máquina donde el operario tiene que ir a ver qué se movió, qué se desajustó, qué se saltó. Y ese se vuelve el punto Q. Y es cuál es ese punto de máquina a que tenga, claro, eso. O sea, él te va a pedir que físicamente, entonces si es un acrílico no lo pones en la máquina porque a veces no se puede marcar, pero si desde afuera, él sabe dónde mirar. Bien, él sabe cuál es el componente, entonces te dice, ese es el punto Q. Si te sale una alarma, ese sensor tiene que estar en esa posición. Entonces dice punto Q, sensor posicionado en la línea número 3, y él ya físicamente dice, ahí es. Entonces conecta las variables de calidad con las partes de máquina que puedan afectar esas variables de calidad. Otra consulta, veo que ahí en el diagrama que tienes ahí, estás marcando Q1, 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 Q1. No, este es un error, porque este va 1, 1, 2, Q1, Q2, Q3. ¿De dónde sale acá? Sí, discúlpame. Entonces mira, aquí sería Q1, componente Q, aquí sería Q2, aquí sería Q3. Claro, eso, Q4, entonces estos mismos me los traigo para el planito de la máquina. Y acá entonces, sí, aquí me... Dos veces estás poniendo Q4. Tienes dos Q4. Perdón, aquí me salté Q5, Q6 y Q7. Eso, y esas pues coinciden acá, sino que como ahí yo no conozco el proceso, ya ustedes me ayudarán a decir. Me encargo de marcar eso. Bien, esa es toda la tarea. Si ustedes ven el ejercicio que Félix compartió, tiene muchos más detalles que no está pidiendo él, pero que son complementarios. Por ejemplo, estándares, lecciones de punto que salieron,
muchos más antes y después, indicadores al final del proceso que te dicen y cuánto bajó el indicador, cuánto bajaron los rechazos. Claro, te están contando la historia completa. Aquí lo que él pide son solamente estas etapas. Si ustedes tienen algo más, si no requiere pues un trabajo excesivo, se lo ponemos, hombre, que hay un estándar, listo. Eso es lo que tú dices, la pantalla con los checkpoints o ese checklist. Ahí también podemos poner una fotico porque eso complementa. Bien. Ahí quedó, Está muy clara la explicación, muy bien. Pues tenemos el 60-70%, o sea, tenemos todas las láminas con el 70% de la información. Falta que los expertos nos den una manito ahí en que quede mucho más real, pegarle un par de adicionales para la explicación y embellecerlo un poquito y creo que estamos. Ya, ahora toca definir cómo nos vamos a dividir la exposición, porque me imagino que Félix ha de querer que todos estamos. Es muy posible. ¿Cuántos minutos dijo que íbamos a dar? 8 minutos. 8 minutos. 8. ¿Cuántos somos? 8. Un minuto por persona. 1 minuto por persona sin excederse nada. Entonces tenemos que en otra parte practicarla y medir el tiempo. De acuerdo. Y yo mañana no estaré, pues podría dar el videito con mi parte, pero no quiero enredarlos porque volvemos otra vez a pronto a complicar ahí la presentación y no quiero arriesgarlos. Sí, de hecho yo compartí la pantalla esa vez, en mi pantalla sí se veía, sí se escuchaba, pero no escuchaban los demás. No, de acuerdo, eso a veces dificulta más de lo que ayuda, pero bueno, yo cuento aquí con ayudarles con la presentación y con también lo que quieran decir. Si quieren lo practicamos de una vez y vamos escogiendo cada uno una etapa del proceso y lo practicamos, tomamos tiempos y ya lo que queda es de aquí a mañana pulir un poquito las diapositivas. A ver, yo creería, mañana me voy a tomar el tiempo por lo menos de 8 a 10 o 11 de la mañana, u 11 de la mañana, dejar ya todo listo con los nombres reales y los problemas reales. Y ahí dividirnos el trabajo. De ahí cada quien se divide su parte y lo practicamos. No vale tener estos nombres, llega, claro. Y después van a tener otra cosa que decir. Propongo tal vez la hora de lunch como 1 de la tarde, tal vez como un momento como para reunirnos tal vez. Ya, chéverísimo. Entonces yo hasta las 11 yo podría tener todo listo y ustedes definan una hora para reunir. Yo puedo a esa hora. Sí, a la hora está perfecto. Perfecto, a la 1 y ahí practicamos. Yo si hay alguna duda les ayudo ahí con la explicación y creo que con eso quedamos. Ahí quedamos. A la 1, el mismo que mandó el team, la reunión, crea otra reunión y nos comparte. Excelente. Ya, gracias compañeros. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.